Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook. Como siempre tenemos un poquito más de momentitos y estos son algunos momentitos bastante obvios de Jikook, pero también agregué celos, así que comencemos. Tenemos este momentito en Inteshop, pero aquí observamos dos cosas. Jungkook verdaderamente está con todo su cuerpo volteando hacia Jimin, y aparte en todo el rato que Jimin no estuvo en ese lugar, en ese asiento, Jungkook estuvo observando o más bien resguardando el lugar para Jimin. Recordemos que ese live fue un live bastante caótico, que de hecho tengo que analizar seguramente aquí en el canal, y es que se mostraron varias cosas como Jungkook teniendo celos en ese live, pero aquí vemos esta parte pues donde Jimin sonríe por lo que vio de Jungkook, pero realmente pasó de todo en ese live. De nuevo volvemos a ver a Jungkook celoso. Esta vez Jungkook no podía hacer nada, solamente gestos, ya que Jimin se encontraba en medio de Suga y pues también de Tae. También recordemos este clip donde Jungkook ya empezaba con los celos, pero esta vez porque Nam estaba agarrando a Jimin, y segundos después Nam deja de agarrar a Jimin porque observa cómo Jungkook se va poniendo celoso. Y aquí también los tenemos. Primero Jimin observa a Jungkook, ve que está pues en medio de Hobby y de Nam, así que no puede hacer nada, y después de unos momentos ahora quien voltea a ver sería Jungkook a Jimin. Y después de unos momentos ahora tenemos a Jungkook volteando a ver a Jimin, pero esta vez ya haciendo un gesto de nuevo. En este también fueron celos, pero aquí vemos que hasta parece que Jungkook abre más los ojos, se le iban ya los ojos a Jungkook. Incluso vemos en la escena que principalmente está Jimin y Hobby, pero después aparece Jungkook al lado de Jimin. Incluso vemos como Hobby ya estaba bastante nervioso, su cara de nerviosismo de uy, aquí puede pasarme algo. Incluso vemos la carita de Hobby también como estaba agarrado de la mano de Jim. Y ya un Jungkook que pues estaba ya molesto, enojado. Incluso hasta Jimin ya se empieza también a poner nervioso, y pues llega la cosa de que se sueltan rápidamente de las manos. Y esto, aunque no es un momento específico de Jikook, lo tenía que agregar porque es básicamente pues cuando ellos cantaron Butterfly, Mariposa, y la cantaron juntos, y pues esta fue como su despedida temporal en BTS. También tenemos este videito donde Jimin va caminando todo diva y Jungkook se pone a imitarlo en la parte de atrás siguiendo a Jimin.
Igual aquí los tenemos cuando estaban más bebés, incluso pues ya teníamos cómo reaccionaba Jungkook a Jimin. Agregando que también en esa época pues tendríamos a Nam en medio de Jikook. Uno de los momentos más bonitos e inolvidables de los dos. Okay. Eso fue en Are You Sure. A Jungkook se le ocurre llamarle a Tae y después le cuelga de forma pues de burla. Y después tenemos a Jimin, que pues obviamente esperó a que Jungkook hiciera la llamada y todo, pero después Jimin pues tenía un poquito de celos. 이거 바로 문자. 특별 출연하신 호비랑 정국이에요. Sin duda que este momentito ya tiene un poquito de tiempo, pero merece traerlo de vuelta, y es que principalmente estaban Hobi y Jungkook en la parte de atrás como de este auto. Luego tenemos a Jimin y a Tae y empiezan a decir lo que van a hacer, así que Hobi dice que pues pronto es el cumpleaños de Jimin y hay que azotarlo un poco, ¿no? Hay que pues lo que ellos hacen pues en sus cumpleaños. El problema es que desde el principio, cuando se le menciona a Jungkook acerca de estos golpecitos a Jimin, Jungkook no reacciona de manera buena. Incluso se le nota ya en la cara como de, por favor, no hablemos de eso. Y claro que no le iban a dar esos golpecitos a Jimin en ningún momento. Así que después de un rato comienzan a hablar acerca de esto y Tae menciona que pues Jungkook le tiene que dar algunas palmaditas a Jimin, aunque Jimin sea mayor que él. Así que después de eso, Jungkook le contesta a Jimin de una forma informal. Recordemos este lenguaje que utiliza siempre Jungkook con Jimin como si fueran de la misma edad. Y le dice a Jimin así con un tono grave como de tú. 뭐 우리 방송인데 특별히 뭐 우리 팬들한테 하고 싶은 말은? 이제 곧 지민이 생일이니까 지민이 그냥 때리는 게 어때? 세이바. 안녕. 안녕. 형, 정국이 너도 아. 이제 곧 지민 생일인데 이제 형이라도 그냥 한번 때리는 게 낫지 않아? 뭐? 이제 꺼. 끄지 마. 여러분 고마워요. 민네 형은 알아서. 여러분 고마워요.